Bueno, yo soy Seba del colectivo Fin de Mundo, gracias a los chicos del Frente Juvenil y de Zafarrancho por invitarnos. Blanca nunca me vio bailar si no me hubiera vetado de esta mesa, pero bueno. Bueno, la idea era por ahí compartir un poco la historia de cómo se formó el colectivo y algunas cosas que por ahí fuimos descubriendo en este tiempo. Y bueno, muy interesante por ahí todas las propuestas y las dudas que tiraban. Da para largos debates y mucho estudio, y está bueno también ir viendo las necesidades y las formas. El colectivo nació hace ya 2 años y medio. Con esto que decías de las Madres de Plaza de Mayo, nosotros siempre hablamos mucho del poder de los símbolos y la importancia de apropiarlos, de construirlos, de llevarlos, de buscarlos. Entonces, el 12 de octubre del 2012, no sé si todos se acuerdan, pero empezó a circular por los medios de comunicación una falsa profecía maya de que se acababa el mundo, que en realidad tenía atrás algo real, que por cómo contaban el ciclo del tiempo los mayas, bueno, era como una cantidad de años importante para ellos. Pero bueno, montado sobre esto del falso fin de un mundo, nosotros nos juntamos y buscando un nombre dijimos, bueno, que sea el fin de un mundo, del mundo de la explotación, el mundo de la violencia, el mundo del personalismo. Entonces, bueno, de ahí salió el nombre, que si hubiéramos sabido que se iba a traer tantos problemas, hubiéramos buscado uno más fácil, porque para todo el mundo somos, ahí van los del fin del mundo, como si fuéramos algún tipo de evangelistas, exacto. Pero bueno, el nacimiento del colectivo fue casi espontáneo. Una serie de compañeros que durante años anteriores habían estado recorriendo Latinoamérica y que en muchos lugares de Latinoamérica se festeja el Alba Yala para el 12 de octubre, con esto de, bueno, el último día de libertad, la resistencia a la conquista. Entonces a algunos de estos compañeros los encontré ese 12 de octubre acá en Argentina y decidieron ver qué tipo de intervención podíamos hacer con esto de mezclar la política con el arte, la política en el sentido de tener ganas de decir algo, hacer algo y transformar algo, y hacerlo con la herramienta que por ahí uno tiene o que considera que es la ideal para algunas cosas, y bueno, eso era el arte. Entonces se abrió una convocatoria abierta que tuvo una gran repercusión, más de 100 personas, muchos con mucha experiencia, con mucha técnica, como ustedes decían, y un montón de gente que no, y eso nos pareció importante. Y se terminó montando una obra bastante ambiciosa que consistió en una caravana de Callao y Corrientes hasta el Obelisco. Pero claro, después de que terminó eso nos dimos cuenta que todos teníamos ganas y necesidad de seguir haciendo eso. Entonces, bueno, ahí fue que decidimos conformarnos como colectivo. El objetivo del colectivo siempre fue el mismo, aunque también no sentimos la necesidad de largas charlas para tener un estatuto y una base de principios que por ahí seguro hubieran hecho que a partir de la segunda intervención hubiéramos pasado del 100 a 10. Pero sí, sobre todo esto de estar todos convencidos de que no nos gusta el mundo como está, que creemos que hay que cambiarlo, que un mundo nuevo es posible, pero también algo que es importante, que es posible solo si lo hacemos posible y lo hacemos nosotros posible. Entonces, de ahí fue que tomamos el impulso y el llamamiento de, bueno, convocar otra gente que tenga ganas también de decir, ir haciendo cosas de ese estilo. Y como decía antes, con un lenguaje artístico a rajatabla, y no por un cierto elitismo o purismo, o incluso yo mismo, con muchos compañeros con muy pocas herramientas desde lo técnico, pero sí entendiendo que el lenguaje poético llega de otras maneras. Nosotros decimos que la razón es muy importante, pero acompañarlo por la emoción a veces sirve. Esto que contaba Blanca, uno puede poner un afiche que diga no a la trata y sirve, pero una intervención de ese estilo llega desde otro lado. Entonces poder a través de la emoción generar ese tipo de reacciones, de reflexiones,
es lo que a nosotros nos parece que es importante y una de las cosas que tomamos como tarea. También intentando generar esas preguntas y no siempre queriendo dar todas las respuestas en ese mismo momento, tratar de sacudir y sorprender, interpelar como para llamar también a esa reflexión. Y todo eso lo veíamos a través de un lenguaje metafórico, poético, artístico, que lo podíamos realizar, con también el soporte de que muchos compañeros tienen mucha experiencia, y ahí sí la técnica, y obviamente se necesita para que eso se pueda socializar. Y así nació el colectivo. Fuimos encontrando diferentes temas que a todos nos interpelaban. Es interesante cuando uno por ahí está con algún tema y lo lleva hacia el colectivo y sirve para que el resto se apropie de eso, porque a veces incluso nosotros, que en general seguramente todos estamos preocupados por nuestra realidad social, lamentablemente hay cosas de que no nos enteramos. Y fuimos haciendo diferentes intervenciones que, cuando hablaban antes del proceso de creación artístico, me resultaba interesante, porque bueno, esto de la creación colectiva, pensando también en esto de que no se puede escindir bajo ninguna forma la forma y el contenido. Entonces, bueno, si nosotros queremos hacer algo que ayude a terminar con este mundo y a construir uno nuevo, bueno, en el mismo momento, el mismo proceso de terminar con este mundo, ya tenemos que estar construyendo el otro. Entonces sería imposible que, queriendo tener un proceso creativo de cierta manera, uno quiera llegar a una obra que sea otra manera. Y ahí fue muy importante el ejemplo que dieron muchos de los compañeros, que con larga experiencia en muchas de sus disciplinas se pusieron a la par, y compañeros que por ahí hacía 20 años que estudiaban teatro aceptaban sugerencias o se prestaban a experimentar con gente que era la primera vez que lo hacía. Entonces eso fue muy importante también como para decir, bueno, todos somos artistas, esa creación y esa colectividad tiene que ser realmente colectiva, social, y eso fue lo que también le fue dando mucha fuerza a cómo se fue constituyendo el colectivo y a las obras que fuimos pudiendo montar. Ese tipo de cosas, esa emoción que por ahí primero arranca a la interna. Nosotros siempre decimos también que si nosotros en el montaje o en la creación de una obra no nos transformamos nosotros, muy difícilmente vamos a poder salir a transformar a la sociedad o al grupo o a la gente, a la persona que nos quiera ver. Entonces en ese transcurrir es donde nosotros también vamos juntando mucho de esa energía. Después esto de la temática y las cosas que por ahí salir a decir desde el colectivo, hablo del colectivo, pero eso lo podemos llevar a cualquier grupo que por ahí tenga ganas de, como comentaban ustedes, de lo interdisciplinario, salir a intervenir la sociedad. Fuimos encontrando cosas que eran más generales y universales, como es el aniversario del golpe para los 24 de marzo, que ahí montamos una obra grande también. Con esto de las disciplinas, la primera intervención tenía que ver mucho desde lo teatral, de la dramaturgia, otras tenían que ver más desde los cuerpos, con la danza, otras, como fue la que hicimos en el Puente Pueyrredón el año pasado junto a Vicente Cito Lema en el aniversario del asesinato de Darío y Maxi, tenía que ver más con lo coral, con el canto, porque también algo que siempre tuvimos desde el inicio fue, bueno, justamente esa multidisciplina que enriquezca, y no es que estamos segmentados diciendo, bueno, que vengan los que cantan, ahora mañana nos juntamos los que bailan, sino también poder ir juntando eso y generando la riqueza de esa obra que es lo que queremos llevar. Con el objetivo de crear un arte que, como decían, puede ser un arte que termine reproduciendo lo que la sociedad nos da, o trate de ser disruptivo en cuanto a forzar también ese sentido común que está en la calle. Nosotros en muchas de nuestras intervenciones lo que quisimos llevar era, bueno, llevar al extremo situaciones cotidianas,
con el tema de la trata, para noviembre del año pasado hicimos una intervención que se llamó Perras, que consistió en llevar, obviamente, llevadas al extremo, pero llevar a la calle situaciones que hoy pasan todo el tiempo, todos los días en muchas casas, que bueno, por ejemplo es la violencia doméstica, obviamente el tema de la trata, pero también la violencia familiar. Entonces la intervención consistió en ir obviamente a un sector de la ciudad que sabíamos que lo podíamos interpelar de esa manera, que fue Palermo, Recoleta, pero por ejemplo había un proxeneta que estaba paseando a sus chicas como si fueran perros, entonces tenían encadenadas las chicas y las sacaba a pasear. Había una familia, el tema de las correas era un símbolo que queríamos llevar y lo que hicimos arrastrar a todos los grupos que se armaron, pero uno de los que a mí me impactó mucho fue que había como dos binomios que le decíamos nosotros, que era una señora caracterizada como de alta clase, con su empleada doméstica y con una cadenita de perro pero muy sutil. Y la señora, claro, estaba de compras y llevaba a su empleada como podría haber llevado un caniche. Y yo justo tuve un buen rato de la intervención cerca de ellos y me sorprendió que mucha gente pensaba que eso era verdad. Lo cual primero nos daba que una muestra tangible de que cosas como esas son posibles en esta ciudad, si no, la gente no lo creería. Y lo otro que nos cayó la ficha después es que, bueno, estuvieron 4 horas paseando. Vimos mucha gente indignada, lo cual habla bien, o sea, pensaban que era verdad, pero les parecía mal. Pero solo 2 los interpelaron, como diciendo, ¿cómo estás haciendo eso? Lo cual, obviamente, sin caer en una cosa de encuesta o sociología, pero sí después, que no lo habíamos pensado de esa manera, ¿no? Pero después, tratando de pensar en lo que había pasado durante toda esa performance, decíamos, bueno, fijémonos lo que está pasando y cómo podemos hacer para generar justamente eso. Bueno, señoras adineradas con empleadas está lleno, bueno, llevémoslo un poquito más al extremo y veamos qué pasa con eso que circula. Con esto de tratar de generar esas preguntas y no dar también todas las respuestas, con esto de interpelar, porque claramente bajando línea, por decir una manera, o explicando por qué creemos que el mundo está mal, lamentablemente nos cuesta. Entonces ahí es que es importante apelar a la fortaleza de la herramienta artística. Entonces, bueno, una de las otras intervenciones que fuimos creando, con esto decía Blanca, también es muy importante poder convocar gente que por ahí no tenga el tiempo de muchos ensayos o incluso de muchas herramientas. Entonces, bueno, por ahí alguno los vio, fueron unos prombis, que son unos zombies del PRO, que eran justamente como eran zombies políticos, estaban a favor del PRO. Entonces salían a la calle a festejar el vaciamiento de la escuela, cómo funcionan las instituciones. Y por ejemplo, con el tema de la cultura, los prombis quisieron ir al Teatro San Martín o al Teatro Colón, y fueron como prombis que son, y ahí es donde uno también ve la reacción. Bueno, el guardia de seguridad del Teatro Colón nos gritaba, esto es privado, váyanse. Y nosotros decimos, claro, el tipo no se da cuenta, está en la puerta del Colón, ¿cómo nos va a gritar es privado? Pero es lo que pasa. Lo mismo cuando... Y aparte, como también nosotros decimos, bueno, esto de mantener la intervención y lo que queremos decir, bueno, el zombie es un zombie. No es que de golpe se va a parar y decir, no, esto es público, porque no. El zombie siguió su camino y los tipos no saben cómo reaccionar ante eso. En cuanto a esto de también interpelar, no solo al sentido común, sino es muy gracioso hacer ejercicio de interpelar a las fuerzas de seguridad, porque en líneas generales son la gente que menos capacidad de abstracción y entendimiento de una metáfora van a tener. Entonces, por ejemplo, también cuando los zombies fueron a uno de los shoppings, yo también justo estaba atrás de uno de estos tipos que los estaba siguiendo y no sabía qué hacer y llamaba al jefe. Y decía, bueno, haga algo. Y el tipo le decía al jefe, el jefe no responden, se hacen los muertos. Claro. Y ese tipo de cosas son las que para nosotros nos parece importante de buscar generar y también ir entendiéndolas. Y con esto de, antes se nombró mucho también la experimentación. Nosotros también nos parece muy importante mantenerlo lúdico y la experimentación en esto.
vos antes decías, bueno, ¿hasta cuándo iban a experimentar estos tipos? Y probablemente parte de esa creación sea experimentar toda la vida. Entonces también la parte lúdica del juego es muy importante, no solo para la creación de la obra. Obviamente esto, uno lo veía desde afuera, algunas escenas de las de perras, y decía, bueno, el marido que se hacía el canchero con la mujer, hasta por ahí podía ser gracioso. Ahora, realmente los performance sabían lo que estaban haciendo y era pesado, porque también la carga que eso se le va llevando, y recogiendo las reacciones también de la sociedad en la que estamos, que no es la que queremos, pero es la que queremos cambiar. Entonces, claramente, si nosotros vamos a un lugar y no pasa nada, pasamos como uno más, y bueno, claramente no estamos logrando lo que nosotros queremos. Entonces también pasa que a veces, por ejemplo, en el subte iban en silencio absoluto las performers, y un tipo a viva voz le empezó a contar a todo el vagón que a su mujer la habían secuestrado para la trata y que se había salvado y que ahora estaba con él y que qué se podía hacer. Y bueno, y entonces una de ellas como dijo, bueno, conectate, no sé, como que rompió el silencio para poder hacer algo con eso, porque el tipo empezó a decir su tema a raíz de lo que estaba pasando en el vagón. Es que justamente, porque si fuera un tema focalizado, bueno, no, mirá lo que pasa en el norte, o mirá lo que pasaba en los 70, ¿no? Ahora lo que realmente se está buscando, y sentimos hermanados con la intervención que vos comentabas, es justamente eso. Bueno, eso está pasando y la gente en el subte se queda callada. Entonces es importante. Y por último, resaltar lo de la grupalidad, que también se dijo mucho y es importante, pese a que también las cosas hay que tomarlas en movimiento y en el lugar. No sé, uno dice, bueno, Bertolt Brecht escribió sus obras y seguramente las hizo a 2 manos, no a 4, y eso no quiere decir que después eso no se pueda apropiar de manera colectiva. Pero sí que esa colectividad es muy, muy importante en la creación, en la toma de decisiones, en la forma en que uno lo va llevando, y sí escaparle a los falsos horizontalismos donde, bueno, uno tiene un grupo de 150 personas y hay que decir algo y no se va a decidir nada, entonces el que ya lo tenía decidido se lo lleva. Pero sí forzar algo que nosotros hacemos y se ve en todos los ensayos, en todos los montajes, de que, bueno, no podemos ir con una partitura fija, estanca, de decir, bueno, esto es lo que a mí me sensibilizó, esto es lo que a mí me generó decir esto, apriópenselo. No, hay que ponerlo en los cuerpos, hay que ponerlo en movimiento, y por eso siempre que creamos algo se termina de crear en el transcurso de los ensayos, o incluso en la calle, porque claramente las obras son para eso. Antes hablaba de lo del consumo, y entiendo que vos decías, bueno, es duro el concepto, pero me dice, bueno, nosotros claramente con nuestro arte no queremos que el otro lo consuma, queremos transformarlo, y que entonces uno dice, bueno, ese consumo no va a terminar nunca, porque el tipo ya no va a poder, después de ver esa intervención, el tipo nunca más va a pensar igual de la trata, entonces ya creo que lo va a estar consumiendo toda la vida. Y si no lo está haciendo, tendremos que volver con una intervención que le llegue desde otro lado, porque es un poco lo que estamos buscando. Entonces me parece importante eso, y esa cosa colectiva le da la fortaleza, le da la apertura, y también esto de poder ser lo suficientemente amplios para que seamos cada vez más. Lamentablemente somos muy pocos en comparación a la gente que hay, los que estamos en el camino de transformarnos y transformar lo que nos rodea, y bueno, tenemos que ser cada vez más. Y una de las tareas que creo que tenemos que tener nosotros desde los movimientos artísticos es justamente, aprovechando nuestra capacidad de conmover, nuestra capacidad desde lo estético, del impacto, de llamar la atención, bueno, ampliar los horizontes que por ahí mediante otras formas son difíciles de llegar, y lograr esa masividad que per se la necesitamos si realmente queremos hacer un cambio que sea duradero. Bueno, nada más. Gracias.